Ahora sí está grabando y ahora les voy a compartir entonces la pantalla. Bien, empezamos de nuevo entonces. Tenemos una potencia que es un número elevado a otro que me está indicando que si este número, qué resultado me da si este número lo multiplico por sí mismo 3 veces. En este caso me da 8. Todo junto se denomina potencia. Este elemento de la potencia es la base y este otro elemento de la potencia es el exponente. Bien, epa. Por otro lado tenemos la raíz. La raíz que es la operación inversa de la potencia, ¿sí? En este caso es una raíz cúbica de 8 y lo que me está preguntando es, el resultado es el número que multiplicado 3 veces, como me indica el índice, me da como resultado 8. Es la operación inversa de la potencia. En la potencia me decía 2 elevado a qué, elevado a 3, ¿cuánto me da? Y en este caso me dice a qué número tengo que elevar a 3 para que me dé como resultado 8. ¿Sí? Pero no son las únicas dos operaciones que existen. Existe otra operación más que para ustedes es nueva porque nunca lo habían visto, que se denomina logaritmo, pero que está muy relacionada con la potencia y la radicación. El logaritmo aparece de esta forma. Dice logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué me está preguntando? ¿A qué número tengo que elevar el 2, este 2 que está acá abajo? ¿A qué número lo tengo que elevar para que me dé como resultado 8? Ese es el significado, digamos, del logaritmo. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Así es como se lee. Logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Así se lee. Y lo que me está preguntando es a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé como resultado 8. Y la solución es 3. Entonces, si nosotros miramos las tres operaciones que vimos recién, potencia, raíz y logaritmo, las tres vinculan los mismos tres números. Fíjense, 2, 3 y 8. 2, 3 y 8. 2, 3 y 8. Es decir, que las tres operaciones vinculan a estos tres números. Pero en la potencia, ¿por qué me está preguntando? Por el resultado de multiplicar al 2 tres veces. Acá, ¿quién me está preguntando? La base de la potencia. Me dice, ¿cuál es la base de la potencia cuyo exponente es 3? Me da como resultado 8. Entonces, acá me pregunta por el resultado de la potencia, acá por la base de la potencia, y acá, en el logaritmo, me pregunta a qué número tengo que elevar el 2 para que me dé como resultado 8. Es decir, 3. En este caso, ¿por qué me está preguntando? Por el exponente. Me está preguntando por el exponente de la potencia. Entonces, si nosotros observamos, estas tres operaciones están vinculadas entre sí porque son como potencias encubiertas que me están preguntando por alguno de los elementos de la potencia. En el primero por el resultado, en el segundo por la base de la potencia y en el tercero por el exponente de la potencia. ¿Sí? Veamos ejemplos. Logaritmo en base 3 de 9. ¿Por qué es 2? Y porque me está preguntando a cuánto tengo que elevar el número 3 para que me dé como resultado 9. En este caso, 3 al cuadrado me da como resultado 9. Acá, logaritmo en base 2 de 16 es igual a 4. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que me dé como resultado 16? Y la respuesta es 4 porque 2 a la cuarta es igual a 16. Logaritmo en base 5 de 125 es 3 porque 3 elevado al cubo es igual a 125. Acá, 4 logaritmo en base 4 de un cuarto igual a menos 1. ¿Por qué es negativo ahora este resultado? Porque fíjense qué pasó. Yo tenía el número 4 y después de aplicarle una potencia, de elevarlo a un valor, resulta que el 4 me está en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá?
tengo que pensar que para que se me invierta numerador y denominador, el exponente de ese número tiene que haber sido negativo. Es de la única manera que se me invierta en numerador y denominador. Entonces, si yo hago 4 elevado a la menos 1, me da 1/4. Bien. Vamos con la conclusión. Definición de logaritmo. La definición de logaritmo es logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si, quiere decir este símbolo, si y solo si, a elevado a la c es igual a b. Leámoslo con otras palabras. Miren, a es la base, b es el argumento y c es el resultado. Entonces, logaritmo en base a de b es igual a c, si y solo si la base elevada al resultado me da como resultado el argumento. Es decir, la base elevada al resultado es igual al argumento. Fíjense que se arma como un rulito. Base elevada al resultado es igual al argumento. Base elevada al resultado es igual al argumento. ¿Sí? Esta es la definición de logaritmo con la que vamos a trabajar bastante. Cuando nosotros aplicamos este logaritmo, esta definición, resulta que podemos escribir esto, que es un logaritmo, en forma de potencia. Por eso es que lo vamos a usar un montón. Vamos a hacer desaparecer el logaritmo aplicando la definición y transformándolo en una potencia. ¿Sí? Esto y esto es equivalente. Bien. Algunas aclaraciones. La base A tiene que ser mayor que 0. Recuerden que todo lo que es mayor que 0 es positivo. Pero no solamente tiene que ser positivo, sino que tiene que ser distinto de 1. No puede valer 1. ¿Por qué no puede valer 1? Porque si yo tengo una potencia con base 1, por ejemplo, 1, recuerden que esta es la base del logaritmo, pero que se transforma después en la base de la potencia. Un 1 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. 1 elevado a la 5, 1. 1 elevado a lo que sea, siempre me va a dar 1. Por eso no tiene sentido plantear el logaritmo de base 1, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Acá me plantea que b, que era el argumento del logaritmo, tiene que ser mayor que 0. Es decir, el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0, positivo. No me puede dar el logaritmo un número negativo en el argumento, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo determina la definición de logaritmo. Esto forma parte de la definición. A tiene que ser mayor que 0 y A tiene que ser distinto de 1. Esto con respecto a la base. Y con respecto al argumento, sí o sí tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Bien. profe. Sí, Perfecto. profe. Buenísimo. Se fueron sumando unos cuantos, así que está buenísimo. Bueno, ahora vamos con la ejercitación que yo les di. ¿Sí? Ahora vamos a volver a compartir la página, pero otra. Y no la estaría encontrando lo que quiero ver. Bueno, esperen que primero la voy a abrir y después... Bien, trabajo en clase. Con respecto, vamos a ir primero con la ejercitación, con la otra parte de teoría de logaritmos, que yo les di que habla de las propiedades. Ahí está. Ahora sí les voy a poder compartir. Bien. Bueno, voy a agrandar esto un poco. A ver. Un poquito menos. Ahí está. Bueno, esta es la definición que yo les hablaba, ¿sí? Esta es la que estuvimos viendo recién, solo que les pusieron en el mismo renglón las especificaciones que yo les hice. Bien, y vamos a esta parte de acá. ¿Ven donde dice, si la base es 10, recibe el nombre de logaritmo decimal y se simboliza como logaritmo en base 10 de b, y fíjense que dice que es igual a logaritmo de b. ¿Qué significa esto? Que cuando tenga base 10, no es necesario escribirle la base. Para cualquier otra base hay que escribirla, pero el logaritmo en base 10
no es necesario, ¿sí? Esperen que voy a borrar el WhatsApp porque me hace mucho ruido. Profe, no entendí eso de la base 10, no entendí. Ahí vuelvo. Ay, está re lento, ahí va. Lo que explicaba yo, vieron que el logaritmo tiene 3 elementos. Bueno, la palabra logaritmo, la base y el argumento, ¿sí? Esos 3 elementos. La base siempre va escrita por debajo del renglón, ¿sí? Está por debajo del argumento. Bien. Y eso siempre tiene que existir. El tema es que cuando, es por convención, cuando la base sea 10, no se escribe. Yo tengo que poner logaritmo en base 2, lo tengo que escribir. Logaritmo en base 4, lo tengo que escribir. Logaritmo en base 7, lo tengo que escribir. Ahora, si quiero escribir logaritmo en base 10, solo pongo log. Log de x es logaritmo en base 10 de x. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí. Por convenciones. Sí, profe. Es algo que arreglaron que sea así, que cuando la base es 10 no hace falta escribirla. Entonces, cada vez que nosotros veamos un logaritmo que no tiene base, es porque es base 10. Existe también otro logaritmo que se llama logaritmo natural o neperiano, que tiene como base al número e. El número e seguramente ustedes hasta acá nunca lo habrán escuchado nombrar, pero es un número irracional parecido a pi. Es decir, vieron que pi es un irracional que es 2,1416, etcétera, ¿no? Bien. El número e lo descubrió un matemático que se llamaba Neper. Por eso el número se llama número de Neper y el logaritmo se llama natural o neperiano, ¿sí? Cuando un logaritmo tiene base e, que es ese número irracional, no se escribe de esta manera como logaritmo en base e de b, sino que se escribe con esta notación, ln, logaritmo natural de b. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Ven esto que está acá? Logaritmo en base de b es igual al logaritmo natural. A veces se lo confunden esto con una i latina y dicen in, pero no es in, es ln, logaritmo natural de b. ¿Sí? Este logaritmo tiene base e, que es este numerito irracional, ¿sí? Bien. Veamos entonces ahora las propiedades de los logaritmos. ¿Se acuerdan ustedes qué es una propiedad? Ni idea, se los cuento yo. No, exactamente no. Bueno, les cuento yo. En matemática, una propiedad es un camino alternativo para llegar a la respuesta, pero que la mayoría de las veces me resulta más fácil. Entonces, es propiedad siempre y cuando llegue a la misma respuesta, llegue al mismo resultado. Si no llego al mismo resultado, no aplica como propiedad, ¿sí? Por ejemplo, vieron que nosotros tenemos que la potencia es distributiva respecto de la multiplicación y de la división. Eso es una propiedad. ¿Por qué? Porque si la aplicamos, el resultado es el mismo. Ahora, la potencia no es distributiva respecto de la suma y de la resta. ¿Por qué? Porque si nosotros aplicamos propiedad distributiva en suma y resta, nos da otro número diferente, otro resultado. Entonces no es una propiedad, ¿sí? Propiedad es que si yo lo aplico, llego al mismo resultado que si no lo aplico, si lo hago por el método convencional. Entonces, esa sería la idea, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces cuáles son las propiedades con las que cuentan los logaritmos. Y vamos a tratar de entenderlo porque con esto es con lo que vamos a trabajar todo el tiempo, aplicando estas propiedades, ¿sí? Que en un principio ustedes las van a poder tener escritas para poder resolver los ejercicios y después de haberlas usado unas cuantas veces, como no son tantas, se las van a acordar. Bueno, tenemos, la primera propiedad dice que el logaritmo de 1 es 0. Miren, si yo tengo acá logaritmo en base a de 1, recordemos que me está preguntando. Me dice, a elevado a qué número me da 1. Y nosotros sabemos que, valga lo que valga a, hay una propiedad que dice que todos los números elevados a la 0 me dan como resultado 1. Entonces, sea cual sea el número que yo tengo acá, para que el resultado me dé 1,
lo tengo que haber elevado a la 0. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Bien, seguimos entonces. Logaritmo de la base es 1. El logaritmo de la base. Fíjense, miremos este logaritmo. ¿Qué base tiene? Base A. ¿Y cuál es el argumento? A también. Es decir, la base y el argumento son iguales. Entonces, el resultado siempre va a ser 1. Cada vez que tengamos logaritmo en base 10 de 10 es 1. Logaritmo en base 3 de 3 es 1. Logaritmo en base 5 de 5 es 1. ¿Por qué? Porque si yo me estoy preguntando a qué número tengo que elevar el 5 para que me dé como resultado 5, y la respuesta es a 1, porque es el mismo número, ¿sí? Entonces, cada vez que tengamos la misma base y el mismo argumento, ese resultado va a ser un 1. Esa cuenta me va a dar 1. ¿Está bien? Sí. Bien. Logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Se acuerdan el rosco que les hice hacer al principio? Que fue para que ustedes recuerden cuáles eran las palabras claves en matemáticas que se utilizan mucho y que si desconocen el significado es muy difícil entender. Acá aparece la palabra producto, aparece la palabra factores, y bueno, la palabra logaritmo aparece, que es el tema nuevo que estamos viendo, y el de suma, que es muy conocido. Pero, ¿producto qué era? Una multiplicación, resultado de una multiplicación. ¿Qué significa factores? Factores eran los elementos de una multiplicación. Entonces, acá me dice, el logaritmo de un producto, miremos acá el logaritmo. Acá adentro, ¿qué hay? Un producto entre x e y. Entonces, el logaritmo de un producto me dice que es igual a la suma de los logaritmos de los factores. ¿Cuáles son los factores? Los factores son los elementos del producto, en este caso x e y. Entonces es la suma de los logaritmos de los factores, ¿sí? Logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. Fíjense que ambos logaritmos conservan la misma base que tenía el primer logaritmo, ¿sí? Entonces, cada vez que tenemos en el argumento de un logaritmo un producto, lo podemos transformar en una suma de logaritmos de cada factor. ¿Está bien? Veamos en el ejemplo. Tenemos logaritmo en base 3 de 27 por 9. Yo podría hacer la cuenta 27 por 9 y después fijarme 3 elevado a qué me da el resultado. Pero es más difícil que aplicando propiedades. Miren, si yo aplico propiedades es mucho más fácil de resolver. Tenemos logaritmo en base 3 de 27 más logaritmo en base 3 de 9. Este producto lo transformé en una suma y usé cada uno de los factores como argumento de los nuevos logaritmos. Logaritmo en base 3 de 27 es 9. Y logaritmo en base 3, ¿qué dije? Estaba prestando atención a otra cosa, perdón. Logaritmo en base 3 de 27 es 3. Y logaritmo en base 3 de 9 es 2. Resultado final, 3 más 2, 5. Si yo hubiera hecho esta cuenta, el resultado también me hubiera dado 5. ¿Sí? Entonces, cada vez que en el argumento tengo un producto, lo puedo transformar en una suma. ¿Qué pasa si yo tengo un cociente? Fíjense, tengo logaritmo de un cociente, acá dice es igual a la diferencia entre el logaritmo del numerador y del denominador. Y el del denominador, perdón. Entonces, dentro del argumento del logaritmo tengo un cociente, división, cociente resultado de una división. Bien, entonces, se transformó, en lugar de una suma como antes, en una resta. Pero, ¿a quién puse adelante? ¿A quién tengo acá adelante? ¿Al numerador o al denominador? Al numerador. Al numerador. Entonces, primero va el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. ¿Sí? Bien, entonces, producto se transforma en suma, cociente se transforma en resta. ¿Sí? Bien, otra propiedad.
El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Si nosotros entendemos cada palabra y miramos acá, vamos a entender. Potencia elevada a otro. Acá está, miren. Acá está. B elevado a la n, potencia. Entonces dice, el logaritmo de una potencia, acá está, es igual al producto, multiplicación, producto del exponente. ¿Cuál era el exponente acá? La El de n, el de arriba. Entonces, al producto del exponente por el logaritmo de la base de la potencia. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué pasó si miramos acá? Acá, ¿dónde está la n? En el exponente. ¿Y dónde fue a parar la n acá? Adelante. Adelante multiplicando. ¿Sí? Eso es lo que se tienen que acordar. Siempre que tenga una potencia dentro del logaritmo, el exponente lo paso adelante multiplicando. ¿Sí? Miren acá, en el ejemplo, tengo logaritmo en base 5 de 625 al cuadrado. Lo que hago es 2 por y el logaritmo en base 5 de 625, que es 4, y me da 2 por 4, 8. ¿Está bien? Bien. Tenemos ahora por último el cambio de base y terminamos con la teoría del logaritmo. Profe, Decime. ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Me puede aceptar para entrar a la videollamada que estoy haciendo los de la compu? No entendí. Que si me puede aceptar la videollamada, tipo para entrar, porque la estoy abriendo desde la computadora y necesito que usted me la acepte. Sí, yo estoy, mientras, no entendía, porque ya estabas adentro. Claro, vos mandame que a mí me sale acá arriba. A mí me sale acá arriba. Listo. Y yo admito a todos los que van entrando. Profe, Sí, en multiplicación y división de las sí. propiedades, ¿es siempre si tienen la misma base? Fíjate, claro. Mira, yo lo puedo pensar de este lado o lo puedo pensar de este lado. Siempre que es un igual, por ejemplo, 3 es igual a 2 más 1. Y 2 más 1 es igual a 3. O sea, si yo tengo un 3, lo puedo escribir como 2 más 1. Y si yo tuviera un 2 más 1, lo puedo escribir como 3. ¿Sí? Siempre que hay una igualdad, yo la puedo pensar de cualquiera de los dos lugares. Entonces, si yo tengo, nos quedan 10 minutos. Después de estos 10 minutos, abrimos otra, ¿eh? Bueno, si yo tengo, por ejemplo, una suma de logaritmos, para poder lograr tener un solo logaritmo y pasar a tenerlo escrito de esta manera, necesito que los dos logaritmos tengan la misma base, si no, no puedo. ¿Sí? Sí. Porque eso es lo que indica la propiedad. Bueno, vamos a ver si así termino con cambio de base. En ocasiones puede llegar a ser conveniente que tengamos otra base, que tengamos el logaritmo en otra base de la que nos da el ejercicio. ¿Para qué? Siempre la propiedad es para resolver más fácil. Entonces, este cambio de base lo que hace es, me permite poder resolver un logaritmo con otra base, y no la que traía. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se arma? Miren, prestemos atención. Acá dice logaritmo en base a de b. Es igual a qué. ¿Qué es lo que armó acá? ¿Cómo se denomina esto en matemática? Una fracción. Una fracción. Fracción o cociente, ¿sí? Claro. Es un cociente porque es una división. Bien, vamos a ver cómo está compuesta esta división. ¿A quién tengo arriba? Dice logaritmo. ¿Qué dice acá? ¿Logaritmo en base qué? ¿Qué? Base C. Ah, Base C. Por eso yo lo agrandé porque no se ve bien. Logaritmo en base C. Bien, logaritmo en base C, que no es la misma base que tenía antes. Antes tenía logaritmo en base A. Bueno, ¿en qué se transformó? En que yo elijo la base que quiera, pero arriba el argumento es el argumento que traía antes. Y abajo el argumento del logaritmo, ¿quién es? La base del logaritmo que traía. ¿Está bien? Para sí. hacerlo más fácil, fíjense, nosotros acá observamos la A y la B. ¿Quién está arriba? ¿La A o la B?
La B. Entonces la B es la que va a ir acá arriba. Y la que está abajo va a ir abajo. ¿Está bien? Si nosotros respetamos el orden, para armar el cambio de base, es este va arriba y este va abajo. Y los logaritmos, ambos, tienen que tener la base que yo elegí. ¿Está bien? Profe, Profe, Sí. Profe, no entendí bien cuándo hay que hacer esto. ¿Cuándo hay que No. hacer el cambio de base? El cambio de base lo vas a... esto es una propiedad, no es que vos lo tenés que hacer sí o sí, vos lo vas a hacer cuando necesites, dependiendo de los requerimientos. Por ejemplo, en las calculadoras, en la mayoría de las calculadoras, no existe, no te permite usar otra base para los logaritmos que no sea base 10 o base o logaritmo natural. ¿Sí? Entonces, si vos querés calcular, por ejemplo, el logaritmo en base 3 de 5, en la calculadora convencional no lo podés resolver. Entonces, ¿qué hago? Lo paso a base 10 y entonces lo puedo calcular en la calculadora. ¿Y cómo pasaría el logaritmo en base 3 de 5 cómo haría el cambio de base? Sería logaritmo de 5 dividido logaritmo de 3. Y ahí lo puedo resolver tranquilamente en la calculadora. Hago la cuenta y me va a dar con coma, porque no hay ningún número entero que 3 elevado a un número entero me dé 5. Entonces me va a dar con coma. ¿Está bien? claro. En ese caso, yo puedo hacer el cambio de base. Y si no, bueno, dependiendo del ejercicio, de lo que me pida, también lo voy a poder hacer, ¿sí? Bien. Fíjense que acá armaron otro cambio de base con otra base. En este caso, con base 10. Y en este caso, lo mismo, pero con base E. Esto les quiere demostrar que ustedes pueden elegir la base que quieran. Lo único que tienen que respetar es que si acá eligieron base C, acá también. Acá base 10, acá también. Acá logaritmo natural, acá también. ¿Sí? Esta es la manera correcta de armar un cambio de base. Y siempre B va a estar en los argumentos del numerador y la base vieja va a estar como argumento en los logaritmos de los denominadores. ¿Sí? Profe, ¿siempre se elige la base 10? No, vos vas a elegir la base que te convenga. Ah, Después, está bien. eso se van a ir dando cuenta a medida que necesiten resolver ejercicios, ¿sí? No siempre te conviene hacerlo en base 10, a veces te conviene en otras bases, pero eso después con la práctica se van a dar cuenta, ¿sí? Lo importante es que ustedes sepan que existen todas estas propiedades, todo esto que nosotros estuvimos viendo recién, que sepan que existe todas estas propiedades. Estas dos son muy fáciles, ¿sí? Pero bueno, igual son propiedades al fin. Si está multiplicando acá adentro, se convierte en una suma, o si tengo la suma de los logaritmos, lo puedo transformar en un producto acá adentro. El logaritmo de un cociente se transforma en resta. Si tengo una potencia en el argumento, este exponente pasa a estar multiplicando el logaritmo y lo puedo bajar. Y puedo realizar un cambio de base como vimos. ¿Sí? Esto es lo más importante de todo, en realidad, o sea, que puedan reconocer todas estas propiedades y que se acuerden de la definición de logaritmo, ¿sí? Que es logaritmo en base a de b es igual a c, sí y solo si a la c es igual a b. Dicho en otras palabras, la base elevada al resultado me da es igual al argumento, ¿sí? Profe, le hago una pregunta. Que como dijo Lara, yo tampoco entendí muy bien en qué momento es posible, ¿no?, usar lo del cambio de base. Mira, en realidad el cambio de base se va a usar siempre y cuando se requiera. Es lo mismo que el resto de las propiedades. ¿En qué momento vas a usar la propiedad del producto? Cuando tengas un producto. ¿En qué momento vas a usar la propiedad de la potencia? Cuando tengas una potencia. ¿Y en qué momento vas a realizar un cambio de base? Cuando no puedas resolverlo con la base que tienes. Y necesites resolverlo con otra base. Ah, está bien. ¿Sí? Es decir, Sí, en el momento que requiere es cuando tenemos que recurrir a alguna de estas propiedades, ¿sí? No siempre vamos a necesitar las mismas. A veces necesitamos una y a veces necesitamos otra, ¿sí? Bueno, tendríamos que pasar ahora a la parte de ejercitación, ¿sí? Pero se nos está terminando la sesión, así que yo les propongo, cerramos esta y les mando el link de la nueva, ¿sí? Dale, Sí. profe. ¿Está bien? Buenísimo. sí. Bueno, voy cerrando todo.